Jesús, ¿estamos bendecidos? Amén. Gloria al Señor, amén, que nos da la oportunidad de estar en su casa y de saber que Él es nuestro todo, amén, que sin Él realmente nada tiene sentido. Importante entender que Dios es nuestro todo, que no es el dinero, no son lugares, no son personas, es Dios, amén. Gloria a Jesús. Qué bueno poder estar una mañana de un día domingo en la casa del Señor, con el propósito de adorarle, de bendecirle, de exaltarle, y Él se encarga de los demás, amén. Algunos piensan que cuando adoramos a Dios y no se hacen rogativas y peticiones por las necesidades, como que si Dios no está al tanto del asunto. La Biblia dice que antes que pidamos nosotros cualquier cosa en un grado de fe, hablando Jesús por allá en Juan 14, dice que antes que le pidamos, ya Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Así es. La cuestión es el grado de fe que pongamos en el nombre del Señor. Bendito sea Jesús. Vamos a permitir a los niños salir con sus maestras al lugar asignado. Gloria al Señor Jesús. Ya debemos, creo que, ir armando una tienda por allí para ellos, porque ya nos está avisando la naturaleza de que viene la buena lluvia que tanta falta hace en la tierra. Gloria a Jesús. La escasez de agua que ha habido ha sido porque los ríos están secos por causa de que el verano se ha prolongado un poco. Pero gloria al Señor Jesús. Con lluvia o sin lluvia, nosotros bendecimos al Señor y Dios la va a dar en su tiempo. Amén. No sé si algunos se quedaron hoy agarrando agua de la lluvia, no sé, pero veo algunos lugares muy vacíos de algunos que posiblemente están celebrando la lluvia. Gloria a Dios. Pero siempre vamos a celebrar con Cristo, porque Él nos da el privilegio de adorarle y bendecirle. Vamos a buscar entonces ahí en la Escritura, capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer desde el verso 8 al verso 16, como lo hemos venido haciendo de manera antifonal. Gloria al Señor Jesús. Vamos a entrar en esa parte muy importante de este capítulo 4, desde el verso 8 al verso 16. Bendito sea el Señor. A medida que lo encuentren, ruego el amén y ponerse en pie para leer la Escritura de la mejor manera posible. 4 de Efesios, verso 8 al 16, lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino defendiendo la verdad del amor, estamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que la paz de Dios repose sobre nuestro espíritu a través de su palabra, y el pueblo de Dios dice: amén.
Aleluya. Aplauda al Señor antes de sentarse. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios que Pablo se inspiró y tuvo el tiempo. Por eso Dios no se equivoca con nada al escoger a Pablo para que nos escribiera estas cosas. Pablo es el que organiza la iglesia del Señor Jesucristo de ese primer siglo, escribiendo 13 escritos que son de su autoría, y este de Efesios es un libro muy profundo, muy extraordinario, porque ustedes saben que se lo está escribiendo una iglesia que estaba en la misma en el epicentro mismo del paganismo, sobre todo de la unión de las cosas astronómicas con las espirituales, las misteriosas, una cantidad de cosas que tenían los habitantes de esa ciudad, y se convirtió gran parte de ello. Entonces Pablo tiene que hablarle de cosas muy puntuales que son muy necesarias para la iglesia del Señor siempre. ¿Amén? Esta forma en que Dios organizó su pueblo. Quiero que tengamos como tema para esta mañana el orden de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. El orden de la iglesia. ¿Qué número es este mensaje? Los que llevan el orden. Hermana Mayra, te lo llevo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, el orden de la iglesia. Entonces vamos a ver que una vez que nos habló de la unidad, que fue el tema de la semana pasada, ¿se acuerdan? Acerca de la unidad, que es la unidad perfecta, la unidad en el Espíritu de Dios. Todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha sido redimido ya por el nacimiento, tiene la esencia de Dios, tiene la genética de Cristo, y por ende es de la iglesia. Aunque hay muchos grupos en el globo terráqueo llamados cristianos, no todos pertenecen a la simiente de Cristo y no todos son realmente del Señor. Pero gloria a Dios que todos los que tienen la genética, no importa donde se agrupen, donde estén, me refiero al lugar geográfico, si han nacido de nuevo y practican la palabra, son la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y es bueno que sepamos esto, que la unidad en Dios no tiene problema. La unidad en los ángeles no tiene problema. La unidad en la escritura no tiene problema. El problema está entre los componentes humanos, en el componente humano, de los componentes que la tierra da, en este caso el hombre. Pero la unidad en Dios es extraordinaria. Y yo quería decir algunas otras cosas acerca de por qué una fe, un Señor, un bautismo. Pero voy a esta parte del orden de la iglesia y en algún momento voy a tocar porque es un mismo orden, es un mismo hilo. Pablo, una vez que dice que estamos en la unidad de haber nacido de nuevo y de comportarnos de tal manera, entonces habla de cosas extraordinarias que Dios le entregó al hombre. Pero ¿cómo fueron esas cosas? ¿Qué tuvo que suceder? Mire, dice lo que leímos, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? De la triunidad, que así lo llamamos. La segunda persona se encarnó, y aunque había una preencarnación, no era permanente. Ahora la encarnación en Jesús tuvo que ser según los lineamientos humanos. ¿A qué lineamiento me refiero? Que Jesús tuvo que nacer de una virgen o de una mujer, en este caso la Virgen María. Que por cierto, la temática de mañana, por favor, toda la iglesia debe estar en el estudio de mañana. Vamos a empezar un estudio acerca del conocimiento de la iglesia tradicional, para que usted tenga herramienta cómo ayudar a esas personas y pueda orar fehacientemente en puntos específicos de la familia que usted tiene, porque la gran mayoría de ellos o practica el romanismo, el catolicismo o la brujería, la hechicería, algunos conscientemente o inconsciente, pero el diablo lo tiene en la misma red.
¿Y por qué digo todo esto? Porque si Jesús nació, como la Biblia lo establece, lo había ya predicho a través de los profetas, que iban a ser a través de la Virgen, haciéndose hombre y estando en la situación de hombre, tomó la postura, pudo haber dicho: yo soy rey, gobernador, yo soy el Hijo de Dios, y demostrar todos los poderes que eso conlleva. Pero Jesús se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso en Filipenses capítulo 2, verso 11 en adelante? Se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo, y como siervo le sirvió a sus discípulos en el servicio más extraordinario que existe. ¿Cuál es el servicio más extraordinario que existe? Entregando su vida por ellos. ¿Usted y yo le servimos a Dios, sí o no? ¿Usted está dispuesto a entregar su vida por otro? Algunos dicen que sí, pero eso es que cernirlo en el momento importante. Por lo menos dígale: Señor, ayúdame a entregar mi vida por otros. Empiece con esa oración, porque así va abonando la tierra, y en algún momento pudiera darse la oportunidad. Y si usted hierra y falla, bueno, ya usted sabe que necesita eso. Pero el Señor lo demostró con creces, porque no solamente habló de eso, su vida no solamente giró en el servicio a los demás, sino que murió sabiendo que era la única forma de que nosotros tuviéramos esta vida que hoy tenemos, de podernos reunir en cualquier lugar de la tierra, adorar su nombre y ser bendecido por el Padre. Pero aquí dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cómo fue que subió a lo alto? Porque ya había descendido. ¿Y a dónde había descendido? No solamente bajó al segundo cielo, pasó al segundo cielo, primer cielo, sino que estuvo en la tierra. Pero no solamente eso, sino que estuvo en el mismo epicentro de las oficinas infernales que se cree que están en el globo terráqueo debajo. Ahí estuvo el Señor, y ustedes saben que hablé de eso en algún momento cuando pasé en otro pasaje similar a este, donde Jesús fue a hacer algunas obras extraordinarias. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese tema, hermano Vidal? Mucho que decir. Algo así era el asunto. Lo cierto es que el Señor no solamente pasó el segundo cielo, primer cielo, se estableció en la tierra, sino que bajó a la parte más profunda de la tierra, donde se cree que Satanás tiene sus oficinas, pero ahora las mudó al segundo cielo por causa de la permisología del hombre. Cuando el hombre le dio permiso en el huerto del Edén, él sacó sus oficinas, aunque tiene algunos archivos allá todavía, no lo pudo mudar todo. Él se mudó al segundo cielo, donde tiene puesta su régimen de autoridad, diciendo él, pensando él, se cree, todo lo que venga del tercer cielo tiene que pasar por este segundo cielo para llegar al primer cielo donde está el hombre. Los que están oyendo nuevo esta enseñanza deben saber que lo triuno es una cosa extraordinaria y patente a todo. Cuando hablamos de los triunos nos rige de manera tan extraordinaria que muchas de esas cosas las desconocemos. Vemos tridimensional, nos movemos entre tiempo, todo está triplicado porque Dios es triuno, una cosa extraordinaria. Entonces, cuando hablamos de los tres cielos, de los cielos, estamos hablando del primer cielo, que es el cielo de las aves, el cielo del espacio interior de la tierra, donde hay este oxígeno, espacio, para que algunos que tienen el concepto de cielo es calles de oro, ángeles volando con alpitas de oro. Cielo es espacio, y en cada uno de esos espacios hay cosas. En el tercer cielo se cree que está esto, la Nueva Jerusalén, que por cierto está allí momentánea, va a venir al primer cielo de otro orden de creación. Pero hablando de la palabra cielo es espacio, el espacio de las aves donde el hombre habita. Luego el segundo cielo, donde ya no hay oxígeno, es el espacio de los astros, de las múltiples galaxias, del multiverso, de una cantidad de cosas que ya ahí se nos empiezan a romper la cabeza a los seres humanos. Y luego, imagínense, el tercer cielo, donde mora nuestro Padre. Amén. Nuestro Padre no está en el segundo, aunque Él domina todo eso, que algunos piensan que porque Satanás tiene su trono allí, el Padre no puede pasar por allí. El Padre, en su soberana voluntad, Él va a pasar en el momento que Él lo ha dicho. Pero si Él pasa ahorita, destruye hasta nuestro propio globo terráqueo. Él va a bajar en la palabra que Él dijo. Entonces todo está establecido por Dios de un orden y de una manera tan extraordinaria, que el Señor, cuando estuvo acá en la tierra,
descendió del tercer cielo, pasando el segundo, haciéndose hombre, como le dije, naciendo de la Virgen María, y luego estando acá, descendió a la parte más baja de la tierra, porque aquí mismo lo dice, en el verso 9, una vez que leímos dice, ¿y esto de qué subió? ¿Qué es? Está preguntando. Por favor, los que lean, cuando le toque, me gustó mucho que la sierva Paula acentuó eso en la parte de la tierra, que es una pregunta, algunos lo dieron como un párrafo más, pero es una pregunta que comienza aquí y sí tiene sus comas. ¿Qué es? Sino que también, habiendo descendido primero a las partes más bajas de la tierra, entonces, el que descendió, explica, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Miren cómo se refiere, no de el cielo, sino de los cielos. Porque Pablo, en la revelación del Espíritu Santo, sabe lo que está hablando. Y usted y yo, al leer esta carta, debemos saber lo que estamos leyendo. Y si alguien va a hablar de este pasaje, tiene que saber lo que va a explicar. Pero aquí también raya y matiza lo que hemos dicho. Mucho que decir, difícil de explicar. Pero vamos a tratar de explicar algunas cosas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor lo llena todo. Amén. Porque ahora recibió un nombre que es sobre todo nombre. Ya la ceremonia se hizo preoficial. Se va a hacer oficial cuando los tiempos se consumen según el diseño que está establecido por Dios. No es por el diablo, no es por el hombre, no son los tiempos, no. Dios ha establecido un tiempo para cada cosa. Y es bueno que sea así, porque si no, ninguno somos salvos. Pero ¿por qué el Señor no hace esto rápido? Pues porque los procesos, lamentablemente, aunque no nos guste, son necesarios. Si no hay proceso, no hay ninguna forma de vida, ni ninguna forma que tenga provecho aquí en la tierra. Pero vuelvo a ese verso 8. Cómo el Señor llevó cautiva la cautividad. Entre los oficios que el Señor hizo mientras estuvo ese día muerto, porque aunque fue el viernes en la tarde que Él muere, a las 3 de la tarde, ¿se acuerdan cuando hablamos de 7 palabras? Hablamos un poco cerca de eso, murió a las 3 de la tarde. Desde ahí el Señor empezó a hacer un oficio extraordinario de muchas de las cosas que conocemos, pero entre las cosas que hizo es que los que esperaban en la promesa abrámica que estaba en la parte superior del Hades, el Señor descendió allí y bajo su autoridad de haber nacido como hombre, vivido como hombre y muerto como un santo y que iba a resucitar porque Él mismo lo dijo, entonces tomó a todas esas personas que estaban en esa cautividad de ese lugar que no era el lugar emblemático establecido por Dios, y una vez que resucita, Él los coloca en otro lugar extraordinario que es donde va el creyente que ahora muere en Cristo. ¿Dónde nosotros decimos esto? ¿Y por qué lo decimos? Porque el Señor mismo dio la credencial para eso, y al primero que se la da, ustedes saben a quién fue, ¿verdad que sí? Hemos hablado mucho de eso. ¿A quién es el primero que el Señor le da garantía de estar en el paraíso? Al malhechor, ¿verdad? No sabemos su nombre, la tradición dice que se llamaba Dima, y tiene su explicación la tradición. Pero el malhechor, bien Daniel, el sol de ayer no nos calcinó el coco. La pielcita morenito. Gloria a Dios, casi concluimos el trabajo que estamos haciendo allá y el sol nos trató bendecidos. Amén. Entonces, al malhechor, el Señor le dijo, porque aquel hombre tuvo esa fe de alguna palabra que oyó, de algo que, porque esa fe no es gratis, esa fe es de la palabra. La fe que usted tiene, alguien por ahí ha oído diciendo que yo me convertí solo, a mí nadie me predicó. Esa fe que tú tienes fue producto de una palabra, de un trato de Dios. Que tú lo desconoces es otra voz, pero la fe que nosotros recibimos no viene de otra fuente que no sea Dios mismo. Y Dios mismo es su palabra. Entonces este hombre, cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿de dónde ese hombre tiene tal revelación y tal argumento de tanto peso en el mundo espiritual de la palabra? Por eso el Señor sin titubear se conecta con esa palabra y le dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces el Señor fue a ese lugar superior del Hades y llevó cautiva la cautividad a los que Satanás pensaba que eran su botín, que tenían cierto, estaban en un medio limbo. Entonces el Señor ahora viene
y los coloca en el paraíso, lugar donde todos los creyentes que morimos en Cristo vamos. Amén. Gloria al Señor. Así que no tenga miedo. Si no puedes ir a los Estados Unidos, a Europa, a Francia, donde usted quiera, usted tiene una cita segura con el paraíso de Dios. Pero la gente tiene miedo porque para hacer ese viaje hay que dejar este cuerpo. ¿Dónde se compra ese boleto sin yo? No, lamentablemente por causa del pecado de Adán está establecido para los que vivamos en la vida de Adán que debemos morir para entrar a las dimensiones eternas, excepto aquellos que cuando el Señor venga, que es lo que la mayoría de nosotros creemos, estemos vivos, no vamos a ver muerte, sino que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras no tememos por la vía que nos vayamos, porque nuestro tiempo está en las manos ¿de quién? De Dios, no en las manos de nada acá en la tierra, ni del mismo diablo, sino del Dios del cielo. Entonces el Señor lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. ¿A qué hombre? Ahora los que quedan vivos, dones extraordinarios que no se conocían. Y para que alguien no tenga confusión de esos dones, en esta misma última palabra que nos dio, en ese verso 8, quiero que tengan sus Biblias abiertas, los que siguen la enseñanza cuando es un mensaje bibliocéntrico. Entonces, en esa última parte del 8 dice, y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, empieza otra vez a explicar una cosa, pero dones a los hombres lo deja pendiente. Es bueno que sepamos leer esta escritura. Y sigue, lo deja pendiente hasta, ¿sabe dónde? Hasta el verso 11. Los dones que dio a los hombres, usted lo ve en el verso 11. Pasan algunos versos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, dando por cierto 5 ministerios que Dios le entrega al hombre, como una forma de la mano. ¿Se acuerdan cuando es profético lo que David hizo cuando descendió el arroyo aquel para tomar las piedras con las que iba a matar a Goliat, o la piedra? Algunos dicen que tomó 5 por si fallaba, no creo. David no iba a fallar ese cabezón de ese Goliat. Si era tan grande así, la cabeza debía haber sido como un plasma, ¿verdad que sí? Si tenía tanta agudeza que podía darle al ojo de una oveja a 30 metros. Imagínate esta cabezota como a 5 metros. No la va a pelar. Pero ¿cuántas piedras tomó David cuando descendió ese arroyo? 3. Te metiste un lío. 5 piedras. Se dice que son el fundamento de los ministerios del Señor. Los 5 ministerios están acá reflejados. 5 ministerios que el Señor da a los hombres. Quiero que sepa, yo creo en mi estudio fehaciente y agudizado de esta temática, que cada uno de ustedes tiene alguno de estos 5 ministerios. Yo estoy convencido de eso. Que todos los que están aquí, desde el más chico que está sentado allá hasta el más anciano que esté acá, un anciano como Melvin de 99, ¿no? Tienen estos 5 ministerios. Algunos de estos 5 ministerios tienen. Incluso el que no está convertido aquí tiene su ministerio. La cuestión es, vamos a ver si lo desarrolla. Vamos a ver si llega a conocer qué ministerio tiene. Vamos a ver si llegando a conocerlo llega a desarrollar. Pero de que los tiene, porque aquí dice que Dios dio dones a los hombres. Los hombres sin hacer mención de nadie. Dice, y Dios dio dones a los cristianos. Dios dio dones a los ministros. Dios dio dones a los levitas. No, dio dones a los hombres, porque todos los hombres fueron creados conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Todos tenemos de Dios las mismas posibilidades. Y si se ha convertido y ha oído la palabra, de seguro tiene estos ministerios. La cuestión es que la gran mayoría no lo conoce, no los desarrolla. Algunos, cuando empiezan a limpiar bancos, se quieren quedar limpiando bancos solamente, y cuando Dios quiere promocionarlo, tienen miedo a la promoción. Eso fue el polvo de anoche que tragamos, de ayer, perdón. Tragamos bastante polvo, pero gloria a Dios, porque ese polvo no nos va a matar, amén. Del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a ir, aunque Él ahorita está viniendo a nosotros. Bueno, todos aquí, yo creo que todos tienen de estos dones que Dios entregó. Ahora bien, está hablando de dones
mayúsculos, que la palabra en griego es domata, está hablando de principales, pero ustedes saben que están los dones también auxiliares o de servicios. Y en las tres dimensiones de dones que siempre hemos hablado, creo que este es un pueblo que está ducho en la materia, los dones principales son estos 5, que están narrados acá en el verso 11 de este capítulo 4. Pero los dones espirituales, ¿dónde lo encontramos? Los cuales hemos desglosado en algunos momentos paso a paso. No. Primera Corintios capítulo 12, desde el verso prácticamente 10, 11 en adelante. Ahí se habla de ¿cuántos dones espirituales? 9 hablamos. 9 dones espirituales. Ahí se encuentra. Los dones espirituales, hay una palabra que emana de ellos para que sean dones secundarios, para diferenciarlos de los domatas. Son doremas. Doremas, dones de servicio, dones auxiliares. Dios repartió estos dones a los hombres también. Algunas personas piensan que estos dones se manifiestan exclusiva y únicamente cuando la persona es creyente. No, cuando es creyente lo acciona el Espíritu Santo para la obra del Evangelio. Pero cuando no es creyente, lamentablemente por no venir a Cristo, el diablo lo puede poner en uso en cualquier persona allá afuera. Esa que llaman la divina, la medium, la espiritista, o la gran mayoría que va a estos mundos con seriedad, que tienen capacidades y desarrollan cosas que no son humanas, que no son ni siquiera los demonios. Los demonios lo que le dan es uso, porque ellos antes de ser demonios eran ángeles y conocen los diseños de Dios. O sea, hay mucha gente que estos dones nunca lo han puesto al servicio de Dios, lo han puesto al servicio de las tinieblas. Pero más triste es cuando una persona llamándose creyente se devuelve hacia el mundo y entra en el ocultismo. Yo creo que esa persona nunca nació de nuevo, pero se ven casos terribles que le dejan la cabeza a uno hecha pedazos. Lo cierto es que están los dones espirituales que están para el servicio, los doremas, y entre los doremas también, que están los dones espirituales, están los dones de servicio como tal. Los dones de servicio, que son 7, están narrados en algunas partes de la Escritura. Pedro narra de ellos, Romanos narra de ellos. Creo que el que da una lista bastante bien clara es Romanos. Cuando pasamos por esos estudios minuciosos, ustedes tienen la cita, de seguro la deben tener anotado allí, la quieren volver a anotar, pero a mí se me olvidó, como el sueño de Nabucodonosor. Pero usted lo tiene anotado de seguro. Son 7 dones de servicios, 9 dones espirituales y 5 dones ministeriales que nosotros conocemos, pero como Dios es multiformático y es infinito, de seguro hay una multitud de dones que nosotros desconocemos. Entran también los talentos, las facultades que cada quien tiene. Algunos nacen con facultades innatas, otros las van desarrollando a medida que van viviendo y se van enfocando en eso. Algunos por problemas que sufren físicamente desarrollan otros tanto. Por ejemplo, una persona que Dios nos guarde, quede ciega, desarrolla una capacidad de oír tan extraordinaria que puede hacerse un músico, puede hacerse una cantidad de cosas extraordinarias que antes no le iba a desarrollar porque tenía su visión. Así que cualquier carencia que alguien pueda tener, no la use para quejarse, úsela para sacarle provecho. Amén. Que de seguro alguna cosa extraordinaria puede sacar por allí, pero como todo tiene que ver con esfuerzo y entrega, y muy pocas personas quieren esforzarse y entregarse, entonces las cosas se quedan allí stand-by. Como puede ser el caso de estos 5 ministerios, que yo creo que todos tienen de estos 5 ministerios. La cuestión es que sí estoy seguro, y es así, no porque yo lo diga, lo asevero, no, es que es la realidad, que mucha gente nunca van a saber los propósitos que Dios tiene con ellos y los llamados, porque sencillamente decidieron quedarse detrás del arbusto, como se quedó Adán cuando Dios lo estaba buscando, se escondió detrás del arbusto. Pero yo creo que cada uno de ustedes que está acá son valientes y le van a responder a Dios a todos los desafíos que Él ponga delante. Amén. Porque la cuestión es que cuando Dios llama, ya su llamado lo está facultando, le está revelando lo que hay. Así que no tengamos miedo a trabajar con Dios y servirle a Dios, que es lo más extraordinario que existe. Ahora bien, ¿cuál es el tema que yo les dije que iba a desarrollar hoy?
el orden de la iglesia. Aquí es donde voy a entrar en el orden de la iglesia, porque la iglesia no es una parranda de locos que andan con un tambor dando serenata. La iglesia no es un grupo de jóvenes dando drama en una esquina. La iglesia tiene fundamentos tremendamente establecidos y profundos. La iglesia está organizada. Si hay organismos en la tierra que son extraordinarios y son si se identifican como en un orden tremendo, por ejemplo, los organismos policiales. Vamos a hablar, aunque algunos pudieran decir que somos un poco como de otro orden, pero es que es lo que más nos matiza por sus múltiples películas y toda esta cultura que somos muy consumistas de la potencia que está en nuestro continente. Estaba viendo yo un programa de cómo una persona puede hacerse agente del FBI, y vi en ese tipo de programa que estaba viendo que se inscribieron 900 jóvenes. Tienen que tener cierta juventud, cierta capacidad. Eso es una cantidad de exámenes que pasan, no es cualquier joven, tienen que ser jóvenes de un nivel académico bastante alto. De esos 900 lo escogen y van a la escuela de manera a grosso modo, van todos, pero empiezan a refinarlo. Y para echarle un cuento largo o corto, al final de los últimos programas, que duran quizás 2 o 3 años para una preselección, si quedan 90 es mucho. O sea que prácticamente el 80, el 90% deserta, porque le ponen muchas barreras y son muchas las dificultades para llevarlo a ser un agente del FBI. Si eso lo hace el hombre para mantener una firmeza en un organismo, algunos, por ver las carencias de los grupos cristianos, piensan que la iglesia es así, que cualquiera va y viene y esa iglesia y hace lo que le da la gana, y esa iglesia, la iglesia tiene su fundamento bien establecido. Amén. Por eso vino el mismo personaje número 1 del cielo, nuestro Señor Jesucristo, para darle forma a la iglesia. Por eso dice que él mismo constituyó. No envió a Pedro, no envió a Pablo, no envió a Moisés, aunque estos hombres eran gente de altura y gente usada por Dios, pero por eso dice que él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos. ¿Dónde lo constituye? En su iglesia. Así que sí, yo creo que cada uno tiene ministerio, pero quien te lo va a descubrir es el mismo que lo constituye, el mismo que lo establece, es el Señor Jesucristo. O sea que si no se trabaja con el Señor Jesucristo y no se tiene una relación personal con Él, posiblemente la gente nunca entenderá las cosas que tiene. Y lo más triste es que por esa falta de entendimiento lo va a poner a servicio de otras cosas. Pero Dios, que pide cuenta de todo lo que da, por eso en el capítulo 25 de Mateo, hasta el que le dio uno le pidió cuenta. ¿Y qué fue lo que pensó aquel? Mi Señor es severo y fuerte, me va a pedir cuenta de esto. ¿Qué fue lo que hizo? Cavó y lo enterró, lo tapó bien tapadito. Sí tenía inteligencia, porque lo tapó en un sitio que no lo vieran, y sabía dónde estaba. O sea que la cobardía hizo que no pusiera al servicio lo que Dios le había entregado. Que no nos pase a ninguno de nosotros eso jamás. Amén. Que todo lo que usted tenga, todo lo que ha tenido y todo lo que va a tener, usted tenga la disposición de ponerlo en las manos de Dios, porque Él es el que nos constituye para el servicio de la obra. Hablando de estos domata, de ministerios principales, que es la palabra domata, el Señor mismo lo constituyó, los estableció para darle forma a la iglesia. Aunque la iglesia se reúne como nosotros ahora, porque estamos iniciándonos antes debajo de palmas de coco, después debajo de un encerado, ahora debajo de zinc, mañana posiblemente en una placa, después quizás, si el avance y todavía estamos aquí, el Señor no ha venido, una especie de la pantalla de plasma. Esto van a ser las platabandas del futuro. Todo lo que usted sueña está ahí, lo vamos a ver, vamos a brincar y pasamos al otro lado. Una cosa extraordinaria. Posiblemente no lo veamos, pero no es ciencia ficción, es la realidad de lo que el hombre desarrolla y va a desarrollar. Pero ahora estamos acá y la iglesia del Señor, el punto es que está en cualquier lado. Hay personas que se reúnen a la orilla de un río, debajo de un árbol, dentro de una cueva, y no importa el lugar, lo importante es que sea la iglesia del Señor, nacida de nuevo para adorar a Dios y para mantener viva la fe a través de la palabra, que es lo que hacemos nosotros. Adoramos a Dios, exaltamos su nombre, oramos a Él, pero mantenemos viva nuestra fe, porque nuestra fe
nos la dio Dios y se mantiene con el único combustible que existe. ¿Cuál es el combustible que existe? La palabra de Dios. Por eso es que si usted deja de consumir palabra revelada, palabra que te confronte, palabra que te edifique, y usted se hace un lector de la Biblia simplista, sin ponerla en práctica, usted es uno más del montón. Usted no es la iglesia. Yo no soy la iglesia. La iglesia practica lo que predica y vive en la palabra de Dios. Por eso es que llanero solitario, o gente que anda del timbo al tambo sin firmeza, creyendo que por los múltiples grupos que existen, él o ella puede andar en ese orden de idea. Esto no es así. Dios estableció su iglesia con firmeza. Los que la hemos hecho blandengue y hemos dado ideas extrañas acerca de la iglesia, es el mismo componente que le dije al principio, que echa broma. Es el hombre. Pero Dios no. Dios estableció su iglesia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de el arrebatamiento, del rapto de la iglesia, cuando hablamos de escatología? Una de las preguntas muy recurrentes y muy obligadas de hacer es: ¿está la iglesia preparada para ver el arrebatamiento de Cristo? ¿Sí o no, César? ¡Wow! Mirko sí sabe, ¿verdad que sí, Mirko? ¿Está la iglesia preparada, sí o no? Extraordinariamente sí. Es que no la preparaste tú, César, ni la preparó yo, la preparó Cristo. Ahora bien, cuando Jesús está haciendo esa declaración en el capítulo 16 de Mateo, dice: y esta es mi iglesia, sobre esta roca, edificaré. Está hablando que la iglesia tiene una edificación que es la roca, que es el mismo Cristo. Porque Pedro decreta tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: y sobre esta roca, que mañana creo que vamos a comenzar nuestra enseñanza hablando de eso, porque es lo que toma el romanismo para decir que su iglesia está establecida en Pedro, que sus restos están en la basílica que lleva el nombre de San Pedro. Pero el Señor está hablando del decreto que dijo Pedro, que por cierto le reconoce de qué fuente viene ese decreto. ¿Se acuerdan? Que él le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Mi Padre te lo reveló. Sobre esta roca yo edifico mi iglesia. Entonces la iglesia de Cristo está preparada porque tiene un establecimiento firme, que es Cristo. Ahora bien, ¿quién es la cabeza de la iglesia del Señor? Cristo. ¿Algún gran apóstol de este tiempo? ¿Algún gran profeta? ¿Un salmista? ¿Un hombre millonario? ¿Una institución? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo el Señor. Entonces, para que tengan ideas, César, nunca se te olvide jamás, porque usted va a enseñar mañana la palabra. El fundamento es Cristo y la cabeza es Cristo. Entonces, ¿la iglesia está preparada, sí o no? Sí. Ahora, que no son la gran mayoría de la gente que viene a la iglesia, y es lo que tú de repente piensas, viendo tantas falencias, tantas necesidades, tanta gente que se hace llamar iglesia y no lo son, pero no por eso la iglesia de Cristo no está preparada. Está preparada al punto de que cuando el Señor la venga a buscar, es esa iglesia la que se va a llevar, porque el Señor de hacer viajes sabe mucho, y Él no va a hacer un viaje a buscar algo que no esté preparado. Cuando Él venga, Él viene por los suyos, y los suyos son los suyos. Si usted es de Él, es de Él. Si no lo es, y dice, por ejemplo, yo tengo un cable pelado, le voy a echar tape mañana. Cuando el Señor venga, le vaya con el rollo de tape en la mano, porque fue y compró el tape, pero no se lo echó, porque, oye, porque este cable me conviene que esté pelado. No, por eso es. ¿Usted está preparado hoy para ver la venida de Cristo? Amén. Bueno, esa es la iglesia con la que el Señor cuenta, la que el Señor viene a buscar. Que algunos dicen, tiene que haber un gran avivamiento para que el Señor venga. El avivamiento comenzó en Hechos capítulo 2. Todo el que quiera avivarse, métase en oración, préndase en el Espíritu y está avivado. No es nada extraordinario. Ahora, que quiere que sea nacional, bueno, esos son movimientos que sí han habido y pueden haber, pero eso no condiciona que la iglesia esté preparada. La iglesia está preparada porque Cristo mismo puso el fundamento y Él mismo es la cabeza. Y todo el cuerpo que somos nosotros debemos ir edificándonos sobre ese fundamento. Quien no edifique sobre ese fundamento no es iglesia. Quien no esté en esa firmeza que Pablo habló en el capítulo 3 de 1 Corintios acerca de la forma en que edificamos, que es bueno que el que edifica vea bien cómo edifica. ¿Cómo edifica usted? ¿Cómo edifico yo? Yo edifico los ladrillos que me da la palabra de Dios, es lo que pongo en ese edificio. Usted no puede poner sus pensamientos, sus vivencias ni sus condiciones. Usted tiene que edificar de acuerdo a la Escritura.
Yo tengo que edificar de acuerdo a la palabra. Y aunque todos estamos edificando, algunos para bien, otros para mal, porque no están edificando bien, me viene la reflexión que leí por allí de un hombre que veía que estaban reconstruyendo un gran edificio en Nueva York, y un hombre que estaba era un historiador de esa ciudad y amaba ese lugar, un lugar emblemático que había sufrido un incendio, se había destruido, lo estaban reedificando. Él le dice a uno: ¿qué estás haciendo? Con aquel entusiasmo de ver que estaban. Es que le dice: no, hombre, trabajando aquí. Va al otro y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿No ves que estoy poniendo bloques? Y va otro, pero ya con el espíritu un poco quebrado, porque él iba con aquel ánimo y estos dos, con aquella forma tan desenfocada, lo desanimaron. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Estoy reedificando esta casa extraordinaria de esta ciudad. Por eso en cada ladrillo lo limpio, lo pulo, lo pongo bien, mido varias veces, porque yo quiero que esto quede mejor que como estaba. 3 edificadores, 3 actitudes. ¿Cuál es la actitud tuya y mía para edificar en el edificio de Dios? Como aquel, estoy allí, sin fundamento, sin establecimiento, sin principio. Hay una cantidad de gente así, pero Dios mira siempre los corazones, y Él sabe quién está edificando con todo su corazón sobre el fundamento, porque es que el fundamento ya está puesto, es Cristo. Y nosotros podemos edificar con lo que se nos ocurra y con lo que pensemos. Tenemos que edificar con los ladrillos de la palabra. Por eso es que el reunirse, el congregarse es parte de esos ladrillos que ponemos. ¿Por qué nos congregamos? Porque a nosotros nos gusta tener la gente en masa y pedirle ofrenda para X, Y, Z. No, nos reunimos porque es un mandato, y nuestros servicios tienen que ir en el orden del mandato que se nos dio. Por eso sí, adoramos el nombre del Señor de múltiples formas. Ahora, en nuestro tiempo de la posmodernidad, lo hacemos adorando el nombre del Señor. Gracias a Dios que despertamos, porque si usted se hubiese convertido cuando nos convertimos algunos, o quizás antes que yo, los cánticos eran muy paupérrimos. No hablaban nada acerca de Dios. Incluso había cánticos que exaltaban al mismo diablo. Recuerdo uno que decía, no el de la gandola, ese nuevo lo oyeron ustedes, otro por allá. Ya hasta se me olvidó porque no quiero ni traerlo porque nadie lo piense, a lo mejor nos olvidamos de eso. Porque es una cosa que saltaba el enemigo. Pero lo cantaban en todos los altares de todas las iglesias donde yo iba por medio de Venezuela. Y era un himno recurrente, una cosa que exaltaba el enemigo. Gracias a Dios, ahora nuestros cánticos en nuestro servicio exaltan el nombre de Dios. Y aunque algunos son de orden de mensaje, en que no tienen una adoración, pero es un mensaje que a tu vez te lleva a postrarte ante el Señor. Está la oración. La oración es una sugerencia del Señor Jesús. Es decir, yo quiero, pastor, yo no tengo tiempo que no oro porque me duele la rodilla, han dicho algunos. Ore por mí, quitar el papelito porque ore por mi mascota que está enferma. Ni siquiera tiene algo de peso para orar. La oración es que una sugerencia, un mandato o un si yo quiero. Entonces ese es un ladrillo que yo debo limpiar y poner bien puesto en el cimiento de Cristo. La oración. Jesucristo la ordenó a sus discípulos, si mal no recuerdo, el capítulo 26 de Mateo, quizás el 43, el 44, el verso, dice el Señor: orad y velad para que no entréis en tentación. Ahí está en un verbo imperativo. ¿Se acuerdan cuando hablaba de un solo Señor? Le hablé acerca de los imperativos, que me quedé corto porque son una cantidad de imperativos que el Señor ha ordenado. Imperativo es una orden, es lo que impera, es lo que está establecido, es lo que no va a cambiar. Hay grupos nuevos por allí que están diciendo: no, varón, no ores mucho, Beltrán, que ores o no ores, eso no importa, ya el Señor oró por ti. No ayunes tampoco, ya el Señor ayunó 40 días por ti, vas a estar tú ayunando. Ya tú estabas bajo esa protección y bendición de Dios. El Señor oró y ayunó por su ministerio. Y cuando hizo una oración que nos abarca a nosotros hoy, es una oración de unidad, en el capítulo 17 de Juan. Pero por lo general Él dijo responsablemente, el Señor es un tremendo responsable, es muy responsable. Dijo: tienen que orar, oren, tienen que velar. Háganlo así porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Y si hay alguien orando, como está orando el Padre lo tiene cubierto. No vaya por donde entrar. Pero es una persona que no ora, que anda a la orden del tiempo, viendo por aquí, yendo por allá, leyendo una cosa, no entendiendo la otra, haciendo su propia vida, diciéndose que es cristiano.
y no es una persona que tiene una vida de oración, esa persona ya lleva plomo en el ala, no va a poder volar. Porque la orden está, no ha cambiado ni va a cambiar mientras estemos en la tierra. Posiblemente cuando estemos en el estado eterno de todas las cosas, no vamos a orar porque tendremos al Padre así como el aire que respiramos. Pero por causa del pecado que hay en el hombre, por causa del pecado que hay en el mundo, por causa del extraordinario pecador que es Satanás, que rige el globo terráqueo, nos conviene a nosotros hacerle caso a la orden de Jesús, orar. Orar. Y la oración no es una moda, por eso no ha pasado de moda. La oración no es algo que los antiguos, que eran ignorantes. La oración es parte de un hombre y una mujer que ama y sirve a Dios. La oración es la comunión con Dios. Y antes decíamos que la oración es hablar con Dios, pero la oración es más. La oración es hablar con Dios y que Dios hable con nosotros. Por eso que si usted va a pedir por un asunto como un viaje, Señor, voy a hacer un viaje a Colombia, a donde usted quiera, voy a hacer un viaje. Señor, voy a hacer el 15 del mes que viene. Y usted ahora llegó el 14. Usted ya debe tener la respuesta porque está hablando con un Dios vivo, ¿verdad que sí? Debe tener la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que Dios te dio? Algunos todavía en el día 14, ya rayando los últimos minutos del día 14, están, Señor, voy a ir al viaje, ¿sí o no? ¿Con quién estabas hablando? Porque Dios tiene que responderte. Ahora bien, vamos a suponer que Dios está probando a alguien con el silencio que lo hace, y Dios prueba al hombre como Él quiera porque Él es Dios. Vamos a ver si este hombre obedece y entiende mi silencio, porque yo les he dicho en algunas enseñanzas que todo tiene una voz, que hasta el mismo silencio tiene una voz, ¿se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer yo para oír la voz del silencio? Hacer silencio. Hago silencio y escucho la voz de Dios. Hablando de este asunto, estoy orando 14 días, ya cayendo los últimos días. Mañana tengo que hacer el viaje porque la gente me está esperando hasta con comida colombiana allá donde voy. Que no se me enfríe la comida porque lo voy a poner. Yo sé que vas llegando aquí a tal hora. Todo el orden humano está dado. ¿Qué ha dicho tu jefe, tu padre, tu dueño, tu Señor, que tú lo aceptaste como Señor? ¿Qué ha dicho de eso? Es bueno que sepa lo que Él dice y lo que Él hace porque Él lo sabe todo. Entonces Dios guarda silencio, que es el caso que estoy hablando. Guardo silencio, Dios. ¿Qué debo hacer yo? ¿Debo emprender ese viaje? No. Si Dios no me ha dicho que lo haga, razones de sobra tendrá. Ahora es posible que alguien interprete el silencio de Dios, pero es porque tiene una mente cargada de cosas que no oye a Dios. Tiene entonces que aprender a despojarse de su propia voz. Y si es una persona que vive contando con la oración de otros y siempre ha sido un sobreviviente, un mendigo que pide oración por todos lados, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Triste de aquellos pastores que no son pastores de Dios, que se dejan cargar por otras personas. ¿Sabe la cantidad de cosas que escucha un pastor y que algunos quieren que se le cargue al pastor? Los que no lo han aprendido son los que están en la estadística de los múltiples pastores muertos de infarto y cantidad de cosas que sea. Triste porque en esta generación ha habido incluso pastores, yo lo pongo entre comillas, que se han suicidado, como un hombre que dice que si no se ha suicidado. Eso es una locura, pero en este orden de cosas modernas dicen pastor brasilero, un pastor dominicano, un pastor indio, nosotros se suicidaron porque no aguantaron la presión que la iglesia le montó. No fueron llamados por Dios o tomaron cargas que Dios nunca le dio. Porque todas las cargas que Dios nos da son fáciles de llevar porque el que nos llamó nos dijo eso. Vengan a mí, yo les voy a poner un yugo. Mi yugo es fácil de llevar y ligera es mi carga. Es una carga, sí, pero es ligera, es fácil de llevar. El Señor ha calculado que vamos a llegar al final de nuestra carrera llevando esa carga. Pero aquellos que se cargan de todo tipo de oración, de personas que no tienen ninguna pizca de fe y quieren cargarle, pastor, ore por mi esposo, pastor por mi hijo, pastor por X, pastor por Y, pastor por X. Entonces, ¿cuándo el pastor ora por la iglesia y por los asuntos que Dios le ha dado? Si empieza a orar por toda la lista de la gente que viene, nunca. Pero gloria a Dios que ustedes no son así. Estoy hablando de cosas que sucedieron cuando yo pastoreé otras iglesias. Lo cierto es que el silencio de Dios para ese hombre que no le ha dicho que vaya, ¿qué tiene que hacer él? En prudencia, si Dios guardó silencio, entonces yo detengo este viaje. Porque Dios puede hablarte de tres maneras básicas, pueden haber otras tantas, pero básicamente Dios te puede decir, sí, ve, porque es un viaje que tengo en mi voluntad para ti. Sí, no vayas. No es el tiempo de que salgas a hacer ningún viaje, así te hayan pagado el pasaje, así te van a reunir toda tu familia, así no vayas. Si Dios dice no, razones de sobra tendrá.
Y si Dios dice espera, que la espera puede ser que te diga espera o al silencio, entonces mejor obedecer a Dios que a nuestras propias pasiones y deseos. Porque ¿sabe la cantidad de gente que se ha quedado en el Darién? O que se ha vuelto loco y más nunca se sabe de ellos. ¿Sabe la cantidad de gente que está haciendo cosas terribles? Demonios que se han apoderado de esas personas que eran aquí unas motolitas, ahí estaban prostituyéndose de una manera bárbara. La jefa de ese negocio es fulana de tal, una venezolana. ¿De cuál negocio? Ahí no hay negocio, no, por eso lo abran a partir de las 10 de la noche en adelante. Negocio de prostitución, lesbianismo, cantidad de diabluras que la gente está haciendo, porque cuando, lo que algunos no saben, que cuando la gente está en otro país se siente como nuevo para muchas cosas y se despiertan los deseos que estaban ocultos, que no se podían poner de acuerdo por la vecina chismosa. Yo recuerdo una pecadora de Guayguasa que decía: yo aquí no hago nada, este pueblo aquí son muy chismosos, yo me voy por otro lado mejor. Y es una consigna demoníaca que algunos maticen los que se van y se sueltan el moño por allá, que no es el caso de ninguno que le teme a Dios, porque el que le teme a Dios se mueve por la voluntad de Dios. Y es bueno que usted sepa que la oración, que es un imperativo para nosotros, mueve la mano de Dios en este orden: sí, no o espera. Pero si usted es una persona que está orando por una pareja, que es una oración muy recurrente entre el pueblo, y ora por una pareja, y ora por y Dios, que todo lo calibra, te ha puesto en esta parte de espera. Porque algunos en algún momento nos enseñaron a orar y, por ejemplo, modelos de oración. En un tiempo, cuando estaba en mi juventud y mi soltería, vino un siervo de Dios de Caracas, del instituto, que eso era decir que venía de un instituto bíblico, y que venía de Caracas era como decir que venía como un ángel. Para ese tiempo, que éramos muy ignorantes, era algo así, le daban una pompa muy grande. Y este hombre dice: tú no tienes novia, bueno, tienes que orar, pedirle a Dios, darle todos los detalles. Dios, yo quiero que mi novia tenga los ojos azules, sea de tal o cual medida, 60, 60, 90, que sea una ingeniera, que viva en Beverly Hills, que venga en una limusina a buscarme. Nos enseñaron a orar así, y muchos oraron. Y oraron por el famoso, en aquel tiempo era el príncipe azul. Y llegó fue el caballo negro, sin ningún príncipe. Porque eran unas cantidades de condiciones humanas, eran oraciones egocéntricas. Ora al Dios del cielo y Él te va a dar las cosas que Él sabe que conviene. Y alguien que se desespera, una vez se desesperó a alguien y se montó en un carro que iba hacia la iglesia, y se montó a una hermana de este lado, y la hermana de este lado dijo: Señor, era una persona un poco no tan agradable, una, y la otra un poquito más agradable. Y él dice: Señor, hasta donde me incline este carro, esa es tu voluntad. Le tocó puras curvas de este lado, de esta hora, que no le convenía. Señor, reprenda al diablo. Se desesperan. Han oído ustedes la canción que se les recomiendo en este orden de ideas, de un grupo que son jocosos al cantar, no son adoradores, no es a buscar. Yo quiero buscar la hormiguita para que me cante adoración. No, las hormiguitas son mensajes muy juveniles, muy golpeantes, muy chocantes. Y él tiene una canción acerca de uno llamado Jaime, que con quien me casaré. Tremendo joco lo que ese hombre emplea allí. Ese hombre desesperado. ¿Y sabe cuántos años tenía? 15 años. Señor, pastor, me va a dejar el tren, ya me estoy poniendo viejo. 15 años, véanlo, y en algún momento lo buscan por ahí en internet. La hormiguita se llama ese grupo argentino. Lo cierto es que si Dios ha guardado silencio en una cosa tan seria, porque algunos piensan: yo creo que Dios se le olvidó. No, como Dios se le olvida si Él es el que quiere y ha visto tu futuro. Ya Dios conoce tu futuro antes de que tú sueñes con eso. La cuestión es orar y ordenarte en el futuro del Dios del cielo. Porque Satanás es experto en traer motolitos y gente que cuadren según tengo química, X, Y, Z. Es un patán que después le va a patar, porque es un patán, se va a comportar de esa forma. Mejor es, clama a Dios, y si Dios ha dicho espera, por favor, sujeta tus pasiones y detente, porque Dios sabe lo que está haciendo en su silencio, en su espera. Pero algunos cometen el error de buscarse
una mujer, una novia, un novio, hacer un acuerdo y luego decir, ahora voy a orar, pastor, ya la tengo por lo menos. Ya me adelanté para ayudar a Dios. Entonces Dios dice, no me tomaste en cuenta para una cosa tan importante, que tú sabes que mi palabra tiene muchas directrices en eso. Bueno, yo te había puesto en el proceso del silencio, ahora me pongo en el proceso de alejarme, porque no me llamaste. Entonces, cuidado con eso, porque la mayoría de la gente que destruye su vida, no solamente su ministerio, eso es otro orden de ideas, su vida humana, su vida normal, su vida de convivencia, se daña porque toma una mala decisión como esta, desesperándose como un adolescente febril que no tiene ni ideas. Dios tenga misericordia y entienda el mensaje que se está dando, que entre los imperativos de la edificación de la iglesia está la oración, y la oración tiene respuestas de Dios siempre. Amén. Porque no estamos hablando con un afiche, con una idea, con un concepto, estamos hablando con Dios que es vivo. Amén. Pero la cuestión es oír y hacer su voluntad. Algunos piensan que la iglesia es un bojote de gente que se reúne sin fundamento. No, la iglesia del Señor Jesucristo tiene fundamento. Que hay grupos que no lo tienen, una cantidad de grupos juveniles, febriles, que para reunirlo tienen que darle X, Y, Z y llevarle y bailarle, le cantan el son para que ellos bailen. Cuando le predican la palabra, la mayoría se va porque no quieren palabra, quieren emociones, canciones en tonos muy movidos y muy rítmicos, para que la gente brinque y salte desaforadamente babeándose, y cuando pasa la bulla no hay nada, no hay ni cabulla. Triste y lamentable que hayan grupos así, pero que usted sea como individuo un hombre que está edificando, una mujer que está edificando sobre el fundamento que es Cristo, y se deje dirigir por la cabeza que es Cristo. Nuestro fundamento es Cristo, la cabeza es Cristo. Nosotros estamos edificando, pero no vamos a edificar con lo que a nosotros se nos ocurra, sino con lo que Él ordenó que edificáramos. La oración, el velar. La oración, dijo el Señor, oren y velen. Orar y velar. Yo oro a Dios, Dios me da el camino a seguir, pero cuando me da el camino a seguir, cuando yo empiezo a dar pasos, Satanás pone 4 más. ¿Qué tengo que hacer yo? Velar. Ya yo vi cuál es el camino de Dios, es este. Ahora este me está sugiriendo que por aquí puedo salir más rápido, aunque por allá se metió fulano en perenceo. No, yo voy por el camino porque ya oré con el Dios del cielo y me dijo que es por aquí. Ahora yo me mantengo velando para no confundirme. La oración y el velar van de la mano. Es como un ave que tiene 2 alas. ¿Usted ha visto un ave volando con una sola ala? En el país de los locos. Pero en el país que Dios creó, en lo normal que Dios creó, las aves vuelan con sus 2 alas. Entonces, una es la oración y otra es el velar. Si yo solamente oro y no velo, tengo problema. Pero si yo solamente velo y no oro, más problema tengo. Porque el que está velando y que velando y que velando, lo que está es averiguando. Asomado por la ventana velando a ver si viene X, Y, Z. Dios tenga misericordia. El velar es saber lo que Dios ha dicho y hacer eso, no dejarte cambiar por eso. ¿Se acuerdan lo que hablaba el jueves antes pasado, no el otro, acerca de aquel profeta? Dios le dijo, no comas en ese lugar, no bebas en ese lugar, vete por otro camino. Pero vino el que estaba, el que suplió como a Satanás allí. ¿Cómo no? Así fue. El que hizo la voz de Satanás le dijo, no, Dios también se me reveló a mí y dice que puedes comer, que puedes beber, pero tú no estás hablando con el grande, y el grande te dio una orden, porque vas a creer que Dios te la va a cambiar. Dios no es cambiante, Dios no tiene sombra de variaciones. Lo que ha dicho que funciona, lo tiene establecido y siempre será así. Cuando se trata de la oración, eso no va a cambiar, eso va a estar siempre firme. Si estás yendo a grupos donde dicen, no, hombre, eso de la oración, esos son de los pentecostales fanáticos, que viven, que oración, que ayuno, que cosas. No, Dios está contigo y punto. Es porque son personas que falsean la escritura y los principios de Dios y no quieren pagar el precio, porque físicamente, almáticamente, ¿a quién le gusta orar? Que uno dice, yo tengo que orar, buscar hasta que me guste orar. No, es que la carne nunca le va a gustar orar. Es que está establecido en la Biblia que la carne se opone a las cosas que son espirituales.
Hay cristianos que me dicen que se creen tan espirituales y dicen, no, gracias a Dios, a mí siempre me gusta orar. Bueno, espiritualmente sí, pero almáticamente y físicamente no. El alma quiere estar en internet viendo YouTube, Bluetooth, aquello, no sé qué más, el TikTok, la cosa, mandando el mensaje, no, que estoy instalado aquí predicando con una gente, oyendo todo tipo de chismes, porque eso es un mundo. Mundo de maldad. Puro demandar, atrapar. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. En el nombre del Señor, edificar sobre nuestra roca que es el Señor, y sobre todo esto último que estaba diciendo, velar. Debemos velar sobre la palabra que Dios te ha dado. Si Dios te dio una palabra, no la va a cambiar. Esa está firme. Que tú te estás desesperando por el tiempo, que ves que no, ¿sabe? Que de ese mismo grupo de jóvenes vi personas que se desesperaron por tener y no entender la palabra. Cuando entendimos, no, ese hombre nos está diciendo sí, que podemos orar específicamente por las cosas al Dios del cielo, pero el Dios del cielo nos va a dar lo que nosotros necesitemos. Nos dejamos de esa, no, Señor, hágase su voluntad, matizó eso, pero no, ese es el modelo que funciona. Y Dios le enviaba algunas de ellas, que fueron varias, tanto hombres como mujeres, pero me llama mucho la atención, es de una buena, muy hermana amiga que me recibió en Cristo en la juventud. Ella empezó con el pero no, Dios le traía a personas llenas de Él, personas que le servían, que amaban a Dios y que podían establecer una relación. No, lo tachaban, no. Hasta que llegó un momento que se desesperaron porque empezaron a ver que el reloj estaba marchando. Ellos, no, pero el reloj sí, y avanzó. Llegó el punto que se desesperaron. Y vinieron patanes a la iglesia que ni siquiera estaban convertidos. Incluso cuando establecen una relación con un impío que se le veía por encima de la ropa, la impiedad. Que vino fue eso, porque algunos hombres de allá afuera, el diablo le mete en la cabeza, ¿sabes dónde está una mujer buena para ti? En la iglesia. Pero esa no la vas a atrapar tan fácil. Tienes que ponerte un colbatón y un biblión. Esa es la malla, con esa la atrapa. Y fue este pajarraco, que la palabra pajarraco es disimuladamente astuto. Se le veía el demonio por encima, y de una vez fijó los ojos en la joven, muy atractiva, y de una vez empezó con el mapucheo, el chocolatico, la cosa, aquí hablan en lengua, ya también se habla en lengua. Yo ayuno bastante, vamos a ayunar, yo quiero ayunar contigo y todo. Se le dijo, acá no conviene, mira, el diablo te está diciendo, no, ya el Señor me reveló que ese es el hombre. Prácticamente la secuestró. Echarle un cuento largo corto, si esta mujer no la va a buscar a la familia, este hombre la mata a los 6 meses que se habían casado. Era un sociópata, una bestia. Es que se le veía por encima de la ropa. Cuando entró a la iglesia venía eso. Se le dijo eso, pero como se cerró las posibilidades de Dios y se alejó de Dios, no entendió el silencio de Dios, complicó todas las cosas, ahora estaba diciendo que Dios le había dicho que esa era la persona. Lamentablemente, no solamente hizo este daño a esta mujer, sino que procrearon un hijo que vino con defectos de manera terrible. Y una historia que pudo haber sido extraordinariamente bendecida para que entrara en los ministerios, que todavía no ha entrado en eso, sencillamente se opacó y anda por allí dando lástima. Sobre todo la lástima más grande es que más nunca le sirvió al Señor. Eso es lo más terrible que le puede suceder a cualquier humano, porque usted pudiera equivocarse, yo pudiera equivocarme, pero que mi equivocación nunca me aleje de Dios. Me golpea, me aflige, me hace llorar, pero yo busco a Dios con todos los hierros. ¡Aleluya! Los imperativos que están de parte del Señor para nosotros edificar la iglesia, no es solamente esto, es el amor el uno al otro. El amar el uno al otro, el amor que tiene que ver en nosotros. No solamente debemos amarnos con el amor fraternal, que en Hebreos capítulo 13 dice, que no sea parte de nosotros el amor fraternal, el amor entre hermanos. Pero ¿cuál es el amor que debe privar entre nosotros, lo cual hemos hablado también? ¿Se acuerdan? El amor ágape. Dicho en 1 Corintios capítulo 13. Nosotros, si no hemos aprendido en el amar en el amor fraterno, jamás vamos a amar en el ágape. El ágape es la perfección. Entonces vamos a empezar por el fraterno. ¿Cuál es el deber que tengo hacia mi hermano? Ocuparme en él. Y en algunos casos hasta preocuparme cuando no le veo. ¿Por qué mi hermano no estará viniendo? ¿Qué le habrá pasado?
Y aunque no andamos de casa en casa, pero por lo menos en algún momento acercarnos al hermano que no está asistiendo. ¿Por qué será? Sin caer en crítica, que yo, gloria a Dios, yo le bendigo al Señor, porque ustedes son un pueblo que en esta parte están superadas, solo que uno no sale del cliché de las tantas vivencias que vivió en el pasado. Pero ustedes no son como en otros grupos que la gente criticaba: ¿por qué no estará viniendo Beltrán a la iglesia? Eso es porque anda en X, Y, Z. Y empezaron a hablar y a vociferar y nadie iba. Resulta que no estaba viniendo porque o estaba enfermo, o tenía alguna situación, o necesitaba precisamente una visita. Entonces, gracias a Dios nosotros no caemos en eso, pero debemos practicar el amor fraterno. Y si usted es de las personas que entiende este mensaje para solamente recibir y dice: yo me enfermé, Víctor no me fue a visitar, Génesis tampoco, el pastor mucho menos, ahora yo no visito a nadie, entonces usted está entendiendo el mensaje contrario. Y aparte, usted no haga lista. Si usted se enfermó: yo me enfermé y no me fue a visitar nadie, el primero que tiene que visitarme es Cristo. Y después sí, mis hermanos. Pero si no pudieran venir porque tienen alguna situación, el amor lo entiende todo. E incluso dice que el amor lo perdona todo. Yo tengo que pensar: ¿por qué no habrán venido? Porque están muy ocupados, quizás porque no quieren venir con las manos peladas, no quieren venir cantando aquel cántico con manos vacías. No quieren venir así hacia mí. Pero yo tengo que pensar también: ellos piensan fraternamente, yo pienso fraternamente. Y si lo fraterno no basta, entonces le pongo el ágape. ¿Se acuerda del ágape? No quiero hablar de eso porque eso es muy extraordinario. Mejor quedémonos en el fraterno. Entonces, si alguien no te visitó, yo recuerdo una vivencia. Fuimos a visitar a una persona y nos dijo: menos mal que vinieron ustedes, porque aquí tengo la lista de todos los que no han venido. Cuando yo me pare de aquí, si se enferman no voy. Sí, así hay personas de ese tipo. Por lo menos en aquel tiempo, pues esta vez no, en este tiempo no. Bueno, entonces ella nos decía: fulano no vino, Perenceja no vino, no vinieron, estaba molesta. Y yo le dije, porque nos cortó con eso, la bendición que teníamos, lo amable del momento, la oración que hicimos, se cortó cuando ella esperó que cerrar, cuando ya íbamos a decir el amén, lanzó esa bomba, ese argumento. Estoy molesto, aquí nadie me ha visitado. Y nos quedamos cortados todos sin poderle decir nada, desaparecieron las palabras. Pero Dios trajo punting ahí y nos dijo: y cuando estaban enfermos, los que usted tiene en la lista, ¿usted los fue a visitar? No. Entonces Jesucristo dijo que antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, mejor sacar la viga. Sacar la viga. Pero yo creo que en la fraternidad que nos debemos hay que entrar en justicia. La justicia es saber darle a cada quien lo que cada quien merece. Usted no puede exigirle a personas que le visiten. Primero y principal, que no es una exigencia, el amor es voluntario. Grábese eso. El amor es voluntario y quien ama es el que recibe la bendición. ¿Quién es el que está bendecido, extraordinariamente bendecido? Que es la bendición, Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él ama. Entonces a nosotros nos toca ser como Dios. Así que la Biblia también establece que todo lo que el hombre sembrare, ahí te dice: pastor, yo no sé por qué a mí nadie me saluda, a mí nadie se acerca, yo como que soy como un limón, yo soy como, no sé si tengo la cara de dragón, no sé qué pasa. El patico feo de la iglesia, que siempre hay en los grupos que hay. ¿Te mandaron ese grupo ese? En un día te van a mandar los que están en la iglesia, y está el patico feo, aquel que dice que nadie le ama. ¿Pero por qué nadie le ama? Porque él no ama. Porque nadie le sonríe, porque ella no sonríe. Porque nadie la abraza, porque ella no abraza. Nosotros damos y recibimos. Y el primero que nos da es Dios, porque si usted tiene ese conocimiento, te lo está dando Dios. ¡Aleluya! No he podido entrar en el mensaje, pero tranquilo, que yo sé que yo con el tiempo soy comedido y muy poco me excedo, porque entiendo que cuando Dios da una palabra, esa es la palabra y punto. Yo quise desarrollar muchos conceptos y llevarlos por allá, pero ya entendí que no debe ser lo que yo quiera, sino lo que Dios hace. Y es una palabra que ya creo que está servida en la mesa. Ustedes de eso deben nutrirse hoy, porque esa es la palabra de Dios para nosotros, no es para ustedes, es para nosotros, para mí principalmente.
y luego yo la comparto con ustedes. Les he dicho que no soy de los predicadores que dicen ustedes. No, nosotros. Y si en algún momento digo ustedes, luego me recompongo y entro otra vez porque vengo de la vieja escuela, que era así. La vieja escuela era echarle dedo y matar medio mundo. Aunque los pecadores no estaban allá, el pecador estaba aquí. Por lo general era así, la gente siempre hablaba de los fracasos reflejándolo en otros, cuando los fracasados eran ellos en cuanto a la relación personal, a la vivencia con sus hijos, a toda la vivencia de la temática familiar. Dios nos guarde de eso y de hablar coherentemente lo que Dios nos está diciendo a nosotros y compartirlo con ustedes. En el orden que la iglesia debe estar, están estos imperativos que están establecidos. El congregarnos, el orar, el velar, el amor los unos por los otros, el compartir las cosas que tenemos, el dar a la obra del Señor, el dar a lo que Dios ha establecido. Ese es un deber. Algunos están convertidos y dicen, estoy convertido ahora hasta lo sumo. No, hasta lo sumo no te ha convertido el bolsillo. Y algunos dicen, Señor, te voy a dar lo que tenga aquí. Y se me había olvidado que el pantalón que se iba a poner era el otro. Y se pusieron donde dejaron el billete guardado. Meten la mano y saquen. No, reprende el diablo, este no es. Esa mujer me puso este pantalón y me engañó. Algunos piensan que cuando Dios le pide es para empobrecerlo. No, es para bendecirnos y enriquecernos. Ahora, algunos dicen, yo le entrego a Dios todo, pero a los hombres no. Pero es que Dios, en su sabiduría, ha puesto que las cosas que se le entreguen a Él tienen que entregárselas a un hombre o una mujer. Eso no le gusta a las personas. Las personas dicen, yo me entiendo con Dios. Por eso algunos no van a venir a la iglesia y no han venido y dicen, no voy. Porque allá piden cosas. A mí no me gusta dar así. Yo lo mío es para los pobres. Yo se lo doy a los pobres. No sabiendo que Dios, cuando nos empieza a ordenar, tiene cada cosa puesta en su lugar, pero no van a cambiar nunca. Y no es por casualidad que el Señor, cuando fue al templo, en donde estaba el atrios, donde estaban los lugares de la ofrenda, Él se puso allí, ¿se acuerdan? ¿Por qué el Señor se habrá puesto allí? Se puso a observar a lo que echaban la gente en la ofrenda. Que, por cierto, los servidores que pasan no ven eso, no ven lo que la gente echa. Algunos echan billetes rotos y cuestiones, y no nos importa eso. Siempre hablamos que lo que se dé para Dios tiene que ser de calidad. En el nombre del Señor, lo mejor para Dios. Su mejor alabanza para Dios. Si está dolido y vino a la iglesia, adore a Dios con todo su ser. Después por ahí todo el orden que debe ser. El Señor estaba ahí vigilando, estaba ahí observando, no vigilando, estaba observando allí, le tocó estar allí y vio que la gente echaba de lo que le sobraba. Pero vino una viuda que echó, ¿cuántas blancas? 3, 4, 2, 1. 2 blancas, que era lo único que tenía. Y lo echó 2 blancas. Aquellos echaron 500 blancas y hasta de todos colores. Pero el Señor dijo, esta viuda ha hecho la voluntad de Dios, porque ha dado de todo su corazón. Los ricos echaron de lo que les sobraba. Así que no estamos hablando de cantidad que usted pueda dar, sino que siempre cuando usted vaya a darle algo a Dios, tiene que ser de corazón. Si usted dijo, voy a ayunar, Dios mío, te voy a ofrecer un ayuno, ofrézcaselo de calidad. Esos ayunos paupérrimos que no son ningún ayuno, que algunos lo llaman ayuno para maquillarlo. Tremendos vasones de agua, oyendo música en un plasma, viendo video, acostado en un colchón de agua, ayunando así. Eso no es, ¿cómo le llamarán ese tipo de ayuno? Porque han inventado que ayunos de legumbre, que ayunos de agua. Esas son mentiras del hombre que han forzado la Biblia. El ayuno es abstención de toda suerte de alimento para dedicarse a Dios en la oración. Los demás son inventos del hombre. Si la Biblia hubiese dicho que lo que hizo Daniel es un ayuno, dice, y Daniel ayunó con legumbre, ahí yo digo, sí, es un ayuno, porque la Biblia lo dice. Pero no dice que Daniel se abstuvo de grandes manjares y comió puro legumbre y oró a Dios. Pero eso no es ayuno. Si alguien dice que es ayuno, está forzando la Biblia. La Biblia dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Se fue a un lugar incómodo, no comió ni bebió y estaba sola con Dios. E incluso cuando usted vaya a ayunar, no se lleve jamás la Biblia de este tipo, llévese la Biblia física y no se lleve libros de X, Y, Z, que Dios te quiere enseñar personalmente Él. En un ayuno Dios te va a enseñar personalmente Él. ¿Por qué quieres entonces el libro de Dani Aponte o de Beltrán?
que no hemos escrito nada, pero quiere, yo voy a leer, no, lea el gran libro de la Biblia. Es la palabra de Dios que salta a tu corazón. Entonces algunos dicen, en los tiempos de la pandemia o en los tiempos de la escasez, algunos, pastor, fui a ayunar todo el día en la cola. Eso, primero que no había nada que comer y después tenía que ir a tu cola. Si vas a ayunar, detén tu pie de la calle, detén tu lengua y tus oídos del teléfono y dedícate y dale a Dios algo de calidad, porque Dios te dice sí. Por cierto, para que sepan, el ayuno no es un imperativo, el ayuno sale del corazón. Búsquenlo en cualquier parte de la escritura y si ve que es un imperativo, yo me equivoqué. Pero se daba, por cierto, el ayuno. Jesús lo practicó, Pablo lo practicó, es una práctica de la gente de Oriente, ayunar. Y si usted le dice, Dios, voy a ayunar, usted está prometiendo a Dios algo. Entonces déselo de calidad porque ya salió de su boca. Y lo que ofrezcamos ante Dios tenemos que cumplirlo. Ahora bien, ¿el ayuno es bueno, sí o no? Buenísimo. Hace que nuestro corazón se rinda a Dios. Y en la iglesia, me refiero, en el Antiguo Testamento te vaya cosas como el ayuno que yo exijo. Que Dios, por cierto, el ayuno que le exigía a ese tipo de gente es: no te escondas de tu hermano, no golpees a tu hermano, no dejes de compartir con tu hermano. Ese es el ayuno que yo le pedí, le dice Dios en ese cuadro de cosas, en ese contexto, a través de Isaías, al pueblo de Israel de ese tiempo. Pero la iglesia, nuestros ayunos son voluntarios para Dios. Y si usted lo ofrece porque tiene un problema en el orden espiritual, hay una entidad demoníaca o algo que no acaba de entender, como estaba diciendo, quiere saber la voluntad de Dios en un asunto y no la sabe, el ayuno te agudiza el sentido espiritual, porque te quebranta la carne, te tienes de alimento y fluye el espíritu, porque mientras más débiles somos físicamente, más fuertes somos espiritualmente. Amén. Por eso es que la gran mayoría de la gente que ama a Dios se hace más sabio mientras más viejo se pone, porque ahora tiene menos fuerza de ir a hacer deporte, de ir a la playa, de ir a cosas. El ayuno es muy importante. No es un mandato imperativo del Nuevo Testamento, pero es un principio que ha funcionado en todos los tiempos. Y usted hace bien si lo practica. Si usted ha dicho que lo va a hacer, por favor, hágalo como debe ser. Mínimo hasta las 3 de la tarde. Que hay uno hasta las 10 de la mañana. Que hay uno hasta las 11. Que hay uno hasta las 11:45. Porque no puedo hasta las 12, me da dolor de cabeza. Uno puede estar sin café. ¡Qué locura! Si usted ofreció a Dios algo, ayuno es sacrificio. Y el sacrificio duele. Por eso es que el sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios es vivo y santo, porque lo hacemos en nuestro cuerpo vivo. Después que usted se muera, ahí va a ayunar en la tumba. Pero vivo es otra cosa. Vivo es que me duela. Y precisamente, si a ti te duele hasta las 12, bueno, de ahí empieza tu batalla. Pero para que entre en el orden bíblico, mínimo hasta las 3. Normalito hasta las 6. Y si usted ha dicho que quiere buscar la presencia de Dios en un ayuno tendido, deténgase su pie de andar por allí y dedíquese a la oración, que no va a ser siempre, son momentos especiales que Dios te pide para librarte de cosas terribles que vienen. Dios dice, viene algo terrible para esta mujer, le he hablado por a través del predicador, a través de la palabra, a través del canto, y no me hace caso, voy a ponerle el sentir de que ayune, para ver si ella se hace más sensible y me escucha por fin. Y no lo hace. Hay yugos que están puestos sobre lugares, personas y situaciones que algunos tienen. Son yugos de hierro. Esos yugos de hierro se pudren cuando se clama a Dios en oración y en ayuno. Amén. Hay ayunos que rompen los yugos. No hay otra forma de romper algunos yugos que algunos tienen, sino ayunan a Dios hasta que se convierta eso en un sacrificio para el cielo y un sacrificio para su carne, para hacerse sensible a la voz del Espíritu. Yo les recomiendo a la gente que se hace sensible a esta temática, que ayune un día, 2, 3. Después de 3 días tiene que ser el Dios del cielo que te diga los días que Él te está pidiendo, porque este que está aquí ha visto personas que han dicho voy a ayunar 21 días, 7 días, 40 días, todos los días que quieran, y se han ido sin la voluntad de Dios y hemos tenido que ir a buscar porque se volvieron locos. Locos de perinola, locos que empezaron a hablar con el bombillo, locos que andaban desnudos diciendo que tuvieron una revelación que para buscar a Dios hay que andar desnudo como Adán y Eva. No es un invento. Porque quisieron ir a ayunar sin la voluntad de Dios. Después de 3 días, el asunto es mayúsculo.
Es mejor que el Dios del cielo te direccione. Porque cuando nos hacemos sensibles a la voz espiritual, Satanás siempre busca algún ladito para lanzar un dardo, sabiendo que estamos muy sensibles en el mundo espiritual. Por eso el vivaracho, ¿se acuerda quién fue el primero que cuando el Señor terminó su ayuno de 40 días y 40 noches, quién fue el primero que vino? Oye, ¿por qué no vino el arcángel Miguel con una espada a rodear al Señor? Al ángel Gabriel con un mensaje, o la cantidad de ángeles que existe, un serafín, no sé. Pero vino nada más y nada menos que la serpiente antigua. Y le habló de una vez: si eres hijo de Dios. Porque sabía que estaba sensible. Entonces, cuando ayunamos y oramos, nos hacemos muy sensibles al mundo espiritual. Para oír a Dios, que es al primero que buscamos, pero como está sensible en el mundo espiritual, Satanás también disfraza su voz como la de Dios y trata de mandar su camuflaje. Que Dios nos ayude, pero estos son los imperativos de la iglesia. Voy a parar por acá porque el tiempo nos ha ganado, pero recuérdense que estoy hablando, no se les olvide el tema. El tema es El orden de la iglesia. el orden de la iglesia. El mensaje número, no lo sabemos, se nos olvidó. Lo cierto es que vamos a hablar de los 5 ministerios en el nombre del Señor y cómo usted está inmerso de una o de otra forma en estos ministerios. Y el deseo y el propósito de esta temática es que usted se despierte y empiece a poner en práctica, en función de esto, lo que Dios le ha dado. Porque si no, va a pasar el tiempo y eso se va a desaparecer. Satanás lo va a meter debajo de tantos escombros que va a llegar el momento que es posible que alguien que no puso en marcha lo que Dios le dio hasta la salvación pierda. Porque si no obedecemos a Dios, entonces nos complicamos la vida. Pónganse en pie en el nombre del Señor.